Vamos a presentar el segmento del Observatorio Educativo Varelense, por eso tenemos del otro lado ya conectadas a una persona que quiero mucho, que en este último tiempo la estuve conociendo y me parece un ser fenomenal. Estoy hablando de la profesora Lidia Quintana. ¿Qué haces, Lidia? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la audiencia de nuestra querida radio municipal. Gracias por tus hermosos elogios y es mutuo. Hermoso equipo, hermosa gente de la radio. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, por las palabras. Y del otro lado también la tenemos a Elizabeth de Luca. Buen día, Elizabeth, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo muy Hola, bien, Lidia, vos? ¿cómo andás? Ahí se saluda Elizabeth con Lidia. Bueno, Lidia, nuevamente el Observatorio Educativo Varelense, como todos los jueves, aquí en la Radio Municipal de Florencio Varela. El aire es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos nuestras y nuestros oyentes. Un día muy especial para la localidad, porque vamos a recibir pronto, ¿no?, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, y junto con las autoridades municipales, con Andrés Watson, junto con el diputado provincial Julio Pereira y toda la gente que va a estar ahí en la UNAG. La UNAG es un poco el epicentro de lo educativo, de lo que significa la universidad pública, la universidad del pueblo, abierta a los jóvenes, a los adolescentes, a la educación, que es uno de los pilares en los que el observatorio siempre trata de trabajar y de tomar conciencia, junto con nuestra querida Lisi, cariñosamente Elizabeth, compañera del observatorio, junto con otras docentes y otros docentes, estamos ahí en pie, recuperando derechos, y entre ellos el derecho de la universidad pública, el derecho de todos nuestros jóvenes y chicos a construir, ¿no?, esta patria que necesita de esas mentes, de esos proyectos de vida. Y como utilizo una imagen, una metáfora que es la de los puentes, ¿no? Esta idea de crear puentes, y como la radio crea puentes para que nuestras vecinas, vecinos, como siempre decimos, escuchen estas propuestas, y como esos ladrillos, ¿no?, donde es importante tener en cuenta las bases. Y Sí, las bases están en otros niveles, ¿no?, en otros niveles donde en este caso Lisi es directora del nivel primario, trabaja muchísimo junto con su equipo docente en la comunidad. Estos niños, estos jóvenes han transitado la escuela pública, ¿no?, la escuela del barrio, la escuela donde sus docentes, sus familias apuestan a un futuro mejor. Y Lisi nos va a contar una propuesta que necesita ser conocida, necesita que entendamos que en el esfuerzo de cada uno de nosotros está eso, ¿no?, de brindar a nuestros jóvenes y nuestros niños una propuesta mejor para que puedan desarrollarse en comunidad. Ella es directora de una escuela primaria y nos va a contar un hermoso proyecto, como un granito de arena, ¿no?, de a poco se fue haciendo, donde su escuela, su comunidad, su equipo docente y ella misma están apostando a la educación con proyección. Un hermoso proyecto que te va a contar, que tiene que ver con el lazo comunitario, con darle voz a nuestras chicas, nuestros chicos, con propuestas, con ideas, y cómo esto se dimensiona y se articula con otra universidad pública, como la universidad hermana aquí de la región de Quilmes, y donde hay un proyecto sensacional que ella te va a contar, donde desde lo comunitario, desde el aula a la comunidad, y de la comunidad a una proyección latinoamericana. Entonces ella te va a contar cómo desde su equipo, y le damos el agradecimiento y la difusión desde el observatorio a estos proyectos, y de ahí a nuestra comunidad. Todo el aire es tuyo, Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Bueno, te voy a contar les voy a contar un poquito cómo tenemos organizado la escuela y cómo surgió la idea de este proyecto. La idea de este proyecto surge en función de
generar alumnos pensantes, alumnos con criterio propio, y no generarlo desde el momento que están en la escuela secundaria, porque me toca en estos momentos trabajar en lo que es la escuela primaria, sino empezar a generarlos desde la escuela primaria, a través de la comprensión lectora, a través de las currículas que tenemos, pero no nos alcanzaba. Entonces empezamos a formar un club de debate, Ujú. en el cual los alumnos debatían diferentes temas que tenían que ver con la sociedad. Así se debatió la ley del aborto, así se debatió el matrimonio igualitario, y también invitar a los padres a repensar justamente esto que usted estaba planteando socialmente. Qué buena postura y qué buena idea, Elizabeth, porque a uno que le gusta la comunicación, el debate es lo más rico Claro. que puede suceder, porque uno puede tener una idea, otro puede tener otra, y escuchándose y con respeto, ¿no? Justamente todo sale mejor. Entonces, qué importante que desde chiquitos uno ya vaya teniendo esa noción de escuchar al otro, debatirlo y que sea en un ámbito escolar, ¿no? Porque hoy en día, creo que Lidia va a estar de acuerdo conmigo, porque siempre lo charlo con ella, la comunicación es fundamental Absolutamente. en estos tiempos que transcurrimos, más con todas las redes sociales, con todos los portales webs que hay. Y ya tener desde chiquito una base de debate, de charla, con fundamentos, es muy importante. No, es muy importante. Y a eso se suma que nos invita la Universidad de Quilmes, la Cátedra de Derechos Humanos, a formar parte del proyecto Levanta tu Mano. El proyecto Levanta tu Mano es un juego de roles en el cual se representan diferentes países, y se arma un debate como si fuese que los alumnos están en las Naciones Unidas. Ah, sí, lo conozco. Sí, lo Bueno. conozco. No he tenido la oportunidad de participarlo, pero tengo muchos conocidos y conocidas que estuvieron participando y es impresionante cómo los chicos se ponen en papel y también lo que está bueno es como que se hace toda una búsqueda del país, de las, digamos, de conocer el país, ¿no? Capaz a uno le puede tocar un país conocido, como por un ejemplo, Italia, y a otro capaz le toca un país más, digamos, de África, ponerle Sudán, Sudáfrica, Claro, alguno de esos, ¿no? Uno elige los países. Ah, uno lo elige, ¿no? Uno elige los países, uno tiene la lista de países y lo elige. El primer país que nosotros elegimos fue Turquía. No, perdón, fue Qatar. El primer país fue Qatar. Vos imaginate que para alumnos de sexto año de la escuela primaria tener que representar, ser delegados de Qatar, y bueno, es todo un tema porque tienen que investigar, como vos decís, el tema del país, se tiene que saber las leyes del país, se tiene que saber cuál es su cultura, cuál es su religión, cuál es su pensamiento. Y justamente uno de los temas que se estaba debatiendo era el tema de la homosexualidad. El primer año fuimos con alumnos de sexto año. Realmente nos fue maravilloso y los alumnos quedaron encantados. Entonces, hablando con los docentes, o sea, nosotros planificamos el equipo. O sea, a mí me da el rol de directora, pero en realidad cada uno de los docentes pasa a ser, podríamos decir, director de su propio espacio, ¿no? Sí. Planificamos en equipo y además cada año planifica, o sea, cada ciclo planifica en conjunto. Segundo ciclo planifica en conjunto, primer ciclo planifica en conjunto y después hay una planificación de todos los años. Entonces, hablando con los docentes dijimos, ¿por qué no empezamos con alumnos de cuarto año? Estamos hablando que este proyecto solamente entraban alumnos de secundaria. Nosotros fuimos una de las primeras escuelas primarias.
Y el año siguiente participamos con cuarto, quinto y sexto, alumnos de 9 años, de 10 años y de 11 años debatiendo con alumnos de la universidad. No, qué locura. Tuvimos, si nos permitís, Néstor, el año Sí. pasado la oportunidad de poder estar y tengamos en cuenta que fue en un contexto de pandemia, que a pesar del aislamiento se realizó, se sostuvo este proyecto, y la escuela, el distrito de Varela estuvo muy bien representado por la escuela que dirige nuestra compañera Lisi y todo su equipo, donde fue un placer, donde fue maravilloso escuchar las voces de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros niñes, que se estaban proyectando y estaban hablando desde un espacio virtual con proyección latinoamericana, ¿se entiende? Eso es importantísimo, donde la articulación de la escuela, los padres, porque este es un esfuerzo de la familia, de la escuela, de los docentes, como muy bien Elizabeth decía, para dar esas voces y para que los chicos no queden solamente con una descripción general, sino que se involucran. Y fíjense lo notable y lo maravilloso, el eje articulador son los derechos humanos. Desde los derechos humanos pueden recrear y pueden ponerse en la piel de otras situaciones, también debatir, como vos muy bien decías, escuchar voces, interpretarse, defender una postura, se enriquecen, y ahí es donde se trabaja lo multicultural, se tienden puentes, porque muchas veces cuando decimos el peor muro es la ignorancia, ¿no? Cuando decimos esa limitación de la colonización pedagógica, de imponernos modelos o estereotipos que tienen que ver con situaciones de época, y donde nuestros chicos también desde la defensa de su propia voz, ¿no? Porque aquí también está el trasfondo de la defensa de los derechos del niño, escucharlos, escuchar sus problemáticas, sus puntos de vista, recuperando esto que decía Tonucci, ¿no? Con ojos de niños, cómo ellos ven este presente y se van ejercitando en su propio derecho a defender su libertad de expresión, pero también entender la libertad de expresión del otro y también las limitaciones de una cultura y también las potencialidades de las culturas. Eso me parece maravilloso, como las voces de esos, porque fue, vuelvo a reiterar, un placer escuchar cómo defendían, cómo se empoderaban desde su voz, y no es solo un juego de roles, es tratar de entender otra dimensión de la realidad, y eso es maravilloso. ¿Y cómo era? Le pregunto a Elizabeth, que te tengo del otro lado, porque la verdad que Lidia me tiró una frase hermosa, si la podés repetir, la del silencio, que me pareció magnífica. Quiero que la digas tal cual fue, porque es magnífica, Lidia, esa frase. Sí, la idea, por ahí planteábamos esto, ¿no? Desde decir que lo peor que nos puede pasar es precisamente silenciar voces, ¿no? Exacto. Digamos, esto que vos decías, y que por eso es tan importante estas redes de comunicación, y vos lo dijiste muy bien, Néstor, nuestros niños y nuestras jóvenes viven en otros desafíos, mundos virtuales, ¿no? Donde la realidad muchas veces viene prefabricada, tendenciosa, y empoderarse, ¿no? Empoderarse, tomar la propia voz, vence el silencio, que es la peor ignorancia, me parece a mí, ¿no? Sí, tal cual. No poder ver el mundo, y como decía Tonucci, vuelvo a rescatar eso, volver con ojos de niño. El niño ve con sorpresa, se asombra, y también va generando nuevo futuro, ¿no? Eso es importantísimo. También rescatando las experiencias del pasado y de nuestro presente. Y así se empodera, porque el niño es un sujeto de derecho. Y aquí está expresado en este proyecto maravilloso, que vuelvo a repetir y que Elizabeth lo ha destacado muy bien. Es una articulación y un trabajo compartido. Muchas voces, ¿no? Hoy se habla mucho de la polifonía, ¿no? Sí. Escuchar muchas voces. Cuando aceptamos y decimos la diversidad, estamos hablando de eso,
romper el silencio de la ignorancia que nos limita. Por eso me parece importantísimo decir, están las voces presentes de niños de 9 años, de 10, que tienen cosas para decir, porque es el mundo en el que están viviendo y ya son sujetos que pueden y tienen derecho a pensar. Y qué maravilloso que sea el espacio de la escuela con la familia que lo pueda hacer. Tal cual, tal cual, tal cual. Me parece esa frase es magnífica, Lidia, ¿eh? La verdad que me parece excelente y también marca los tiempos que estamos viviendo, porque hoy ya no es están hablando los grandes, sino es, a ver, ¿qué opinás? ¿Qué decís? ¿Te parece, no te parece? Hoy en día es muy importante que los niños y las niñas tengan esa voz y que, ¿por qué no?, sean la palabra autorizada. Es muy importante que se abran esos espacios con toda la comunicación que hay, porque hoy en día, con las redes sociales, con la tecnología, son los niños los que en la casa les enseñan a los grandes. Es bárbaro, entonces que tengan estos espacios justamente de comunicación y de debate me parece muy muy importante. Y le quería preguntar justamente a Elizabeth, ¿cómo era la reacción de los chicos universitarios cuando veían a niños y niñas de 9, 10 años debatiendo y hablando con ellos? Bueno, en realidad te conté hasta la mitad del proyecto, no te terminé de contar todo el proyecto. Sí, por favor, continúa. Bueno, el año, o sea, 2 años seguidos seguimos participando en la universidad. La reacción, en realidad, fue maravillosa porque no hubo diferencia de que eran alumnos de primaria junto con alumnos de secundaria, junto con alumnos de universidad. Participaban en ruedas de prensa en las cuales estaban todos los niveles. Y nuestros alumnos no tenían ningún problema. Cuando hablamos de ruedas de prensa es otra parte del juego en el cual los diferentes países intercambian opiniones con el tema, con el tópico que se está trabajando. El año pasado nos llegó la virtualidad, el tema de tener que adaptarnos a la virtualidad. Y una de las formas que trabajamos fue justamente de forma virtual. Hicimos el proyecto de forma virtual. Fuimos la única escuela primaria que continuó con el proyecto, porque a todos de alguna forma nos terminó superando la pandemia. Pero además tuvimos un plus, y el plus que tuvimos fue poder participar de un foro latinoamericano con profesionales de diferentes universidades de toda Latinoamérica, Chile, Colombia, Brasil, México, inclusive había gente de España, en el cual también participaron los alumnos, contando la experiencia y contando cómo se sentían ellos en el juego de roles. Qué importante, qué bueno, la verdad que es... Perdóname. Sí. Y este año recibimos la propuesta de formar parte de las escuelas de Red UNESCO. ¿Qué significa formar parte de las escuelas de Red UNESCO? Significa poder interactuar con escuelas de todo el mundo, observando y trabajando en conjunto proyectos, no solamente los directores y los docentes, sino que también los alumnos. Qué bueno. Y realmente me parece importantísimo, obviamente que dije que sí cuando me traen la propuesta, porque es una forma también de mostrarle a los estudiantes que el mundo no termina en la escuela primaria, no termina en la escuela secundaria, ni termina en Varela, sino que hay otros horizontes y que tienen derecho a esos horizontes, como tienen derecho a la educación universitaria. Uno de los logros más importantes es cuando salíamos de la UNA, que los alumnos se sienten en el patio, miren y digan, acá es donde yo voy a seguir estudiando. Que un alumno de 11 años proyecte continuar estudiando en la universidad.
y diga, voy a elegir tal carrera o voy a elegir tal otra carrera. Realmente yo creo que eso es un logro importantísimo. Tal cual. Y que lo decidan por sí mismos. Porque muchas veces, como digamos que estamos acostumbrados a que los padres nos digan, bueno, tenés que seguir la facultad, tenés que seguir estudiando. Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasaba con la comunidad con este proyecto? ¿Qué es lo que sucedía con los papás que acompañaban a los alumnos a este proyecto? Los papás estaban emocionados porque la mayoría de los padres nunca habían pisado una universidad. Entonces nos decían, nunca pensé que iba a estar en una universidad, nunca pensé que mi hijo iba a debatir en una universidad, nunca pensé eso. Y realmente es emocionante y uno dice, bueno, está poniendo la gotita, ¿me entendés? Sí. Para que los alumnos o los estudiantes, como dice Lidia, puedan tener determinación propia, pensamiento propio, criterio propio, puedan analizar, puedan evaluar. Claro. ¿Y qué te pasaba por tu cabeza, Elizabeth, cuando escuchabas eso de los padres? Me encantaba, me gustaba. Es más, vos sabés que hubo padres que continuaron estudiando, terminaron la escuela primaria, siguieron la escuela secundaria y están pensando en seguir una carrera en la UNAM. Qué lindo, qué lindo. Por eso, perdóname, quería comentar, por eso es tan importante el sostenimiento de las políticas públicas inclusivas, realmente inclusivas. Claro. Porque es fundamental decir que no caemos en la escuela pública. No. Es precisamente la escuela pública, el sostenimiento de las familias, de muchas familias y de nuestros jóvenes, que los jóvenes, más del 60-70% de los jóvenes que están en las universidades públicas son primera generación de jóvenes del conurbano, de la provincia profunda. Si miramos a nivel del país, la universidad, las escuelas terciarias, es decir, la idea de continuar estudios y sostener también el trabajo, porque eso me parece que son dos pilares fundamentales para mirar al futuro. Digamos, aquí hay generaciones que tienen que continuar con este proyecto de reconstrucción de un país que tiene recursos naturales, que tiene recursos ante todo humanos, que necesita, ¿no?, de cada uno de nosotros para sostener y crear un futuro mejor. Y eso se inicia ahí, con la familia y la escuela, en una articulación desde inicial, primaria, secundaria, y ahí es donde la universidad de puertas abiertas, ¿no?, que decimos. Claro. No caemos en las universidades, sino lo que ocurre muchas veces, sí. Perdóname, Lidia. No, por favor. Muchas veces es que al no conocer y a no saber creen que no tienen derechos. Creen que no tienen derechos a ir a una universidad. Sienten que no tienen derecho. No saben, tienen miedo, porque no lo conocen. Entonces, es mejor que nosotros, que somos educadores, que tracemos sus puentes, como dice Lidia, y que se den cuenta que todos tenemos derecho a estudiar en una universidad. Y para más en este maravilloso país, que es educación libre y gratuita. Sí, si me permitís, Lice, has tocado un punto que es fundamental. Por eso estamos planteando este importante proyecto, la proyección global, esta mirada hacia el futuro de un ciudadano y una ciudadana y un ciudadano global, ¿sí?, que tenga esta visión amplia, pero que también conozca su identidad, esta visión latinoamericana, ¿no? Esta idea desde Florencio Varela, desde tu localidad, desde tu pago, desde tu familia, saber que con políticas públicas inclusivas, realmente con educadoras y educadores facilitadores, estos niños, niñas y niñas están tomando su propia voz y pueden decir, como muy bien Néstor decía, están habilitados,
porque hay docentes, porque hay políticas públicas que habilitan la voz de cada uno de nosotros. Eso es importantísimo, porque habla de una recuperación de derechos, porque cuando hablamos de derechos del niño, derechos a la educación, se tiene que iniciar desde el momento mismo en que hay cupos para la educación, donde cada niño, niña y niña tiene un lugar, porque es su derecho, y volvemos a repetir, son primeras generaciones que pueden aspirar a sostener su propio proyecto de vida y un proyecto de vida en comunidad. Y como muy bien lo sostenía Lisi, no olvidemos que la Argentina, nuestro sistema educativo es público, gratuito y universal. No ocurre en todos los países. No existe, aquí mismo en Latinoamérica tenemos experiencias de países vecinos donde hay que pagar todavía, ¿se entiende? Y grandes sumas para que una persona tenga derecho a otras posibilidades de educación superior, de universidad o de ampliar sus horizontes de trabajo y de educación. Aquí en la Argentina la educación es pública, gratuita, universal y el Estado es garante del derecho a la educación. Y eso es fundamental, reconocerlo, validarlo y decir que es gracias a estas políticas públicas hacia todas las instituciones, los educadores y hacia cada una de las familias y ese derecho que tenemos que defender y sostener. ¿Qué saber cierre? Que todos podemos. ¿Qué Y saber que todos podemos, Exacto. porque todos tenemos derechos. Qué cierre Ya. magnífico que hicieron las dos, Ya. Lidia y Elizabeth. Les agradecemos a las dos muchísimo, de verdad, de todo corazón. Para mí ha sido un placer charlar con ustedes. Y bueno, desearles los mejores de los éxitos, felicitarla a Elizabeth por el gran trabajo que está realizando en su escuela y también a ustedes, Lidia, por ser parte del observativo y también por ser parte de la educación aquí en Florencio Varela. Les mandamos un beso gigante a las dos. Perdóname, Muchísimas en realidad Sí. felicitar al equipo docente de la escuela primaria 66, al equipo docente y al equipo de auxiliares que también acompañan, porque somos una comunidad de trabajo y esto lo logramos porque todos lo hacemos. Eso es Perfecto. exactamente. Es por eso subrayamos el trabajo de esta escuela, del equipo docente en comunidad. Y decimos que Lisi es nuestra invitada también para permitirme, Néstor, para Sí. el programa del Observatorio Educativo de los fines de semana varelenses. Si nos permitís, pasar un poquito el chivo, Dale. el radio municipal este sábado, donde Elizabeth nos va a seguir contando porque participa del programa como parte del observatorio, donde vamos a disfrutar y a compartir microrelatos y testimonios sobre el trabajo de las bibliotecas populares, de las bibliotecas escolares, hablando de equipo y el trabajo en equipo. Vamos a contarles también el ciclo de capacitación que compartimos a cargo del observatorio. Seguimos sosteniendo la campaña de vacunación, porque esto también es importantísimo, el eje del cuidado de la vida. Y muchísimas gracias siempre a la radio municipal por darnos este espacio, novedades del Consejo Escolar y todo lo que tenga que ver con la educación desde Varela y para Varela. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, hasta ahí pasaba... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos también, Elizabeth. Ahí pasaba el segmento del Observatorio Educativo Varelense.